hablamos un tema que tiene que ver con que Jesús dijo de ver y entrar en el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos no es un lugar, es un estado, es lo que el Señor nos predicó. Nosotros podemos vivir aquí en Argentina, pero en el reino de los cielos. ¿Por qué? Bajo los conceptos, los mandamientos, entonces, de el Señor. Que esto es importante conocerlo. Pero el Señor dijo que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y ahí está lo que decíamos, que nuestra voluntad, y ayer fue domingo. Sí. El domingo, entonces, prediqué sobre esto, algunos aspectos de la voluntad de Dios. ¿Cómo choca con nosotros eso, no? Porque te doy algunas ideas, vos vas a ampliar muchísimo acerca de esto, de conflicto de voluntades, porque Dios nos pide algo a nosotros, y nosotros queremos poner nuestras intenciones, nuestra voluntad, para que Dios la bendiga. Por ejemplo, tenemos un chico aquí de 17 años y un chico que conoce al Señor y conoce una despampanante novia, pero que no viene a conocer al Señor. Entonces dice, pastor, ore por mi novia. Yo puedo orar, vos también vas a orar, pero Dios no bendice eso, porque en su voluntad dijo, no se unan en yugo desigual. Claro, hay un conflicto de voluntad. Ahí está eso. O también por algunos negocios que no son claros, Por ahí cuando hacemos algún negocio que no son claros, no puedo pedir esta trampa que estoy haciendo, Señor, cerrá un ojo, inclina. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir. Lo que Él no bendice, Él no lo va a bendecir. No, seguro, podríamos hablar de la gente que roba el cable porque está enganchado, de la gente que roba la luz y le pide al Señor bendición sobre su economía, cuando por otro lado están en conductas que no son apropiadas para un hijo de Dios, ¿no? Entonces es una contradicción. Mira, ayer uno de los puntos que hablaba, que es un punto tremendo, esto dice, porque la voluntad de Dios, claramente dice las Escrituras eso, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice, apártense de fornicación. O sea, si estás, la fornicación es la reunión sexual fuera del matrimonio, ya sea casado o soltero, pero es fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, si estás conviviendo con una persona y luego de allí, en ese estado, en ese lugar, dices, Señor, bendecime porque estoy mal, y claro que estás mal, claro, estás fuera de la voluntad de Dios. Totalmente. Entonces es como si no hay autoridad, Edgardo, para entrar en la casa del Padre para pedir lo que Dios quiere. Bueno, hay muchas cosas con esto, pero es verdad. Mirá, para entender un poquito más cómo va el tema cómo se genera el conflicto de voluntades, tal vez tendríamos que utilizar, no quiero meterme en cuestiones teológicas, quiero ser lo más práctico posible, claro, para que toda la gente entienda. Está bien. Pero hay un término en la Biblia que lo leemos mucho y se usa mucho, que es el término carne. Sí. Que no se refiere al asadito que se han comido algunos este fin de semana, sino que carne se refiere a aquello que tiene que ver con nuestros impulsos humanos, nuestra naturaleza humana, nuestras inclinaciones humanas. Se llama la palabra un poquito más difícil, la concupiscencia de la... Bueno, pero para no meternos, claro, no meternos en terminología tan evangélica. Ahora, lo interesante cuando uno lee la Biblia con respecto a este concepto carne, a esta idea carne, es que hay un aspecto negativo de la carne y hay un aspecto positivo, entre comillas, de la carne. Sí. ¿Qué es un aspecto negativo? Un aspecto negativo es todo aquello que nuestra voluntad se inclina hacia lo negativo, hacia lo malo. El aspecto negativo de la carne dentro nuestro es todo lo que tiene que ver con decisiones pecaminosas. Sí. Robar, mentir, los ejemplos que pusiste vos, adulterar, fornicar, donde la voluntad entra en juego. ¿Por qué? Porque en definitiva somos nosotros los que tomamos esas decisiones. Ese es un aspecto negativo de la carne. Y obviamente, en ese sentido, nuestra voluntad siempre va a entrar en conflicto con la voluntad de Dios, porque estamos caminando por dos caminos paralelos que no pueden tocarse. Sí. Mientras yo esté caminando en una voluntad pecaminosa, por esta inclinación carnal, obviamente Dios está caminando por la vereda enfrente de santidad. Claro. Esto es lo que comúnmente decimos, Edgardo, que el mundo tiene todo lo que necesitamos para satisfacer nuestra alma, que son los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Sí. Pero el otro aspecto de carne, en una primera mirada, no es pecaminoso, no es negativo, pero sigue siendo
carne, Sí. sigue siendo naturaleza humana, sigue siendo voluntad humana en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese otro aspecto? Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de la sabiduría humana. Sí. Cuando la Biblia nos habla de la fuerza humana. Cuando la Biblia nos habla del poder humano. Cuando la Biblia nos habla de los pensamientos humanos. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la carne buena, entre comillas, Sí. porque obviamente no, la carne no es buena, buena entre comillas, que sin ser pecado, sin ser decisiones pecaminosas, son decisiones que no tienen en cuenta a Dios. Cuando yo me paro únicamente en mis conceptos, tengo un problema determinado, tengo que resolverlo. Sí. ¿Está mal usar mi capacidad intelectual para resolverlo? No, no está mal, porque Dios me dio capacidad para poder pensar. Pero si solamente me dedico a buscar recursos en mi capacidad humana y lo estoy dejando a un lado, la sabiduría del Señor, la revelación del Señor, Claro. la dirección del Señor, estoy parado en un conflicto, aunque no esté en ninguna situación pecaminosa. ¿Por qué? Porque hay una carne buena, una carne positiva, entre comillas, que tiende a ponerme en contra de lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Claro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se puede acomodar, Edgardo, la voluntad nuestra con la de Dios? Efesios, ¿qué dice? Crucifiquen la carne. ¿Y esto Vamos. qué es? Sí. ¿Y esto qué significa? Para decirlo en términos más sencillos. Esto significa renunciar deliberadamente a tu propia voluntad, renunciar deliberadamente a tu propio deseo, a tu propia forma de pensar, para someterte a la voluntad de Dios. Bueno, en la parte práctica, teórica, digamos, es bueno el consejo, pero tenemos a la gente que dice, pastor, me cuesta. Todos los días, como el fumador, como el adicto, como el alcohólico, me cuesta, yo quiero ser bueno y no puedo. ¿Cómo puedo hacer para someter esa voluntad, que no la quiero, para que Dios actúe en mí? Prácticamente. Nada sucede mágicamente en la vida cristiana. Si yo pretendo sujetar mi voluntad a la voluntad